En este video les ofrecemos nuestra experiencia del viaje en carro desde la ciudad de Cusco hacia la ciudad de Arequipa en el Perú. Una experiencia muy interesante, bellos paisajes y cosas muy interesantes. De Arequipa. Entramos a un valle bien pequeño, ¿no? Nos hemos dado cuenta a lo largo del viaje que cuando pasamos por ciudades pequeñas, al menos aquí en la sierra, desde Apurímac, ¿no? Desde la provincia de Apurímac hasta Cusco, los poblados pequeños son muy limpios, ¿no? Las ciudades pequeñas están muy limpias, la gente es más organizada y todo, pero tan luego entramos a las ciudades grandes, es impresionante la cantidad de basura que uno puede encontrar y ver alrededor. Y se supondría, ¿no?, que las ciudades grandes pues tendrían mayor educación, pero no es así. La otra cosa que nos ha impresionado es la gran organización de las comunidades, ¿no? En todo. Son muy organizados, todo lo tienen muy limpio, sus mercados y ferias al aire libre, muy limpias y organizadas y de manera muy simple, ¿no? Eso nos ha llamado mucho la atención. Ahora pueden ver de este lado, por ejemplo, las montañas un poco más agrestes, y de este lado, no sé si puedan verlo, pero hay sembríos de bosques, muchos bosques, ¿no? Así que por el momento esta es nuestra salida. Hemos pasado por unas ruinas que se llaman Piquillac, poquitas pero simpáticas, así que ahora seguimos nuestro camino. ¿Más? ¿No? Seguimos bajando la sierra de Cusco hacia Arequipa. Miren, tenemos el río acá al lado de la carretera, los sembríos al frente, ¿no? Y también podemos ver cómo la geografía no cambia, ¿no? Las montañas son más áridas, todo lo que está cerca de los ríos pues es tierra cultivable. Nos estamos dirigiendo a la ciudad de Sicuani, ¿no? Hasta el momento, igual que todas, nos tocan las carreteras pues llenas de curvas, pero evidentemente pues no tan severas como las que tuvimos cuando subimos de Nazca a Huancayo. Es increíble esta zona. Entendemos porque casi todas las montañas a los lados hay sembríos de eucaliptos, que es lo que normalmente cortan. También hay bastante movimiento de camiones de carga a lo largo de toda la carretera. Y no sé si se puede apreciar, pero la montaña de al frente es donde les digo que van sembrando pinos o eucaliptos. Y de eso vive aparentemente esta parte. Y también de los cultivos de choclo, alfalfa. Estas son las extensiones de los valles, ¿no? Continuamos bajando la sierra
y nos encontramos con poblaciones pequeñas, grandes, medianas, ¿no? Todas afincadas alrededor del río y, ¿no?, sus construcciones, las cuales llaman la atención porque son hechas de este adobe del color de una tierra terracota igual, lo cual le da un aspecto muy bonito. Al frente podemos ver cómo el valle se sigue extendiendo. Como han quemado la montaña. Y han quemado la montaña del frente, es lo que acabamos de darnos cuenta. Está toda negra en la parte superior. Y miren, nos vamos al otro lado y también tenemos pues... tienen su pequeña iglesia. No hay poblado que no tenga una iglesia. Es increíble, ¿no? Bueno, parte de nuestra cultura. Otra cosa que nos hemos dado cuenta es que no habíamos visto eso antes, o en el pasado, mejor dicho, pero hay camionetas, pickups que vienen con un convoy de 5 camiones, de 3 camiones y te lo avisa, ¿no? Avisa, tienen carteles en la parte superior del techo de sus pickups que dicen convoy de 5 camiones, convoy de 3 camiones, y los camiones van de manera separada, juntos pero separadas, permitiéndole a los automóviles y demás carros poder pasarlos, ¿no? Eso es cultura también, creo que ayuda mucho, se ha mejorado mucho. Lo que sí nos ha dado pena ver es que hemos pasado por 2 peajes completamente destruidos con los problemas que hubo en el Perú hace meses atrás. Es una vergüenza porque las carreteras están muy bien señalizadas, están bien demarcadas, se ve a gente continuamente limpiándolas, arreglándolas. Entonces quiere decir que los concesionarios sí funcionan, sí hacen su trabajo. No entiendo por qué la gente tiene que destruir algo que es parte de su vida, porque sin comunicación de vías pues no hay nada para ninguna ciudad, pequeña o grande. Miren, y así es por varios kilómetros. Esa es la Sierra del Perú. Gente siempre trabajando, en su mayoría vemos gente, mujeres, ¿no? Y hombres mayores, ¿no? Hombres jóvenes muy poco. ¿Se acuerdan cuando hicimos la filmación del video, cuando subíamos a Bancay y les mostrábamos las Pampas Galeras? Bueno, otra vez a la hora de bajar hacia Arequipa, volvemos a ver este mismo paisaje. Volvemos a estar en el tope de las montañas. Solo que este camino es mucho más suave. Pero nos llama la atención para que vean esto. Esto es increíble. Otra vez volvemos a ver este tipo de paisaje. Y cómo la gente vive aquí, ¿no? No es fácil. No es fácil. Espero que lo puedan ver, porque en la mitad de todo, a más de 3000 y tanto, nos comienza a granizar. Este viaje realmente está lleno de cosas extraordinarias. Hoy ya nos tocó un camino un poquito de trocha, de tierra, pero ahorita vamos a ganar con el asfalto. Pero miren eso, qué gracioso, ¿no? Ok, ¿ven todos estos camiones que van pasando? Son convoys de camiones que llevan minerales o traen minerales o llevan combustible. Es impresionante cómo en las carreteras los dirige un carro y van pasando de esta manera. Ahora estamos en otra parte de la carretera y ven otro más. Todos estos son parte de un mismo convoy. Es increíble. Así que mis respetos a los señores camioneros.
mis respetos, porque no es fácil, menos a esta altura, manejar este tipo de camiones, ¿no? En lugares tan inhóspitos. Y les voy a mostrar por qué. Porque estamos a esta altura. Ay, perdón. A 4.437 de altitud. Y estos señores no dejan de trabajar. ¿No? Y viene otra fila y les va a llamar la atención. Voy a otra vez a filmar esto y los vamos a contar porque es una cosa de locos. 1 2 3 4, ahí va el carro guía. 5, son varios carros guías. ¿Ven? Vienen 10. Muchas veces no tenemos la noción de lo que ocurre fuera de nuestras grandes ciudades. Esto es lo que tienen que hacer las mineras para trabajar. No es fácil. 4.400 sobre el nivel del mar. Sube y baja, sube y baja. Realmente hay que quitarse el sombrero de todos estos señores, que es su profesión. Increíble. Pero cierto. Miren esto. Seguimos en una especie de desierto, creo yo. Pero los altiplanos son increíbles. Pasamos por lo que le llaman Pampa Blanca. Y ahora estamos descendiendo a la ciudad de Arequipa. Pero ojalá puedan verlo bien. Miren cómo se abre el valle en medio de estas montañas áridas. Es increíble. Es muy bonito, ¿no? Así que seguiremos. Miren las